Ahí Te escuchamos. estábamos. Bueno, en homenaje a nuestros hermanos de la República Bolivariana que la están peleando duro, pero con dignidad, escuchábamos a Ali Primera, cantante popular, si los hay, de nuestro continente, haciendo Abre Brecha, un tema que él le puso ese nombre en homenaje a una revista uruguaya muy famosa de la época. Brecha, claro. Yo Efectivamente. colaboraba con Brecha. No me extraña para nada, Pero Sandra Russo. sí, como 3 años colaboré con Brecha. Efectivamente. Bueno, vamos a la próxima nota que tiene que ver con mañana. Mañana es un día de lucha, un día de marcha, un día de manifestación de muchos sectores, pero los que tiraron la patada inicial, bueno, fueron primero la CGT, después las dos CTA. La CGT no hace paro, las dos CTA marchan y paran también. Estamos en comunicación con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA Autónoma. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Jorge, muchas gracias por llamar. Los escucho un No, por poquito favor. bajo, si se puede levantar el tono. Ahí te suben el retorno. Ahí va. ¿Cómo te preparás y cuál es la evaluación? Digamos, nosotros estamos, como todo el mundo, un poco escandalizados de cómo nos imponen algo tan caprichoso como esta reforma laboral, ¿no? Que nos hace retroceder casi un siglo, básicamente, ¿no? En Volvemos al siglo términos de XIX, derecho. Sandra. Volvemos al siglo Volvemos al XIX. siglo Bueno, XIX. larga con lo que te parece a vos, dale. Eso quería escuchar. Sí, sí, sin duda que es así. Y no es solamente la ley de reforma laboral, que es una ley esclavista que está dirigida a favorecer a los empresarios para facilitar los despidos, hacer un negocio de los despidos, porque se forma un fondo de asistencia laboral que van a administrar los bancos para recibir el 3% del impuesto a las ganancias de los empresarios que hoy deben poner al sistema previsional. O sea, le sacan la plata a los jubilados, a las madres y a los pibes que perciben la asignación universal por hijo, y la ponen en un fondo para que el Estado le subsidie los despidos a los empresarios. Imagínate vos, si en el último año, cuando ya habían hecho una reforma que llamaron ley base y en el cual incluyeron un capítulo de reforma laboral, en ese año que estuvo en vigencia esa ley, no solamente no se creó ningún puesto de trabajo formal, sino que se perdieron 240.000, o sea, hubo 240.000 trabajadores que despidieron Ujú. con trabajo formal y que condenaron a buscarse changas, a incorporarse en el trabajo de plataformas, etcétera, eh, mm, porque bueno, eso es a lo que condena este proyecto de ley, a la precariedad eterna, hasta tal punto que a todos los trabajadores y trabajadoras de plataformas, a los Rappi, a los Uber, de distintas característica, Sí, bueno, se los declara trabajadores independientes, o sea, se los saca de la ley de contrato de trabajo, se oculta al multimillonario multinacional dueño de esa de ese trabajo, eh, y hace que los trabajadores estén eternamente condenados a vivir en la precariedad. Entonces, y además para esto debilitan la organización sindical porque destruyen los convenios colectivos, lo flexibilizan, crean un sueldo, salarios móviles, para que sea el patrón por fuera del convenio colectivo el que defina si hay aumento o no. Y además, como ya sabemos, los patrones se habilitan a que estos despidos masivos y esta precariedad masiva esté acompañada de una destrucción de los sindicatos, porque se limita los fueros gremiales, y se limita la representación sindical. Así que frente a esto, lo dije hoy en el Senado cuando fuimos a exponer en la comisión
en la Comisión del Ah, hoy Trabajo. estuvieron. Ujú. Sí, ahí estuvimos con Hugo Yasky, las dos CTA, expusimos distintos aspectos que tienen que ver con esto, y Ajá. también dijimos, este proyecto de reforma laboral está en línea con el país colonial que quieren crear, donde solamente la actividad económica que tiene sentido es el petróleo, el gas, la minería, que no genera empleo o genera muy poco, pero sí pingües ganancias para las transnacionales, y el país quedará destruido en su capacidad industrial y en su capacidad de conocimiento científico-tecnológico. Sí. Es una ley a la medida de un país colonial como el que quieren construir Trump y Milei, que es su empleado aquí en la Argentina. Jorge. Hugo, buenas noches. Te saluda Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿qué haces, Eh, Jorge? ¿Cómo estás? Un Bien, te quiero gusto. hacer una consulta respecto a la necesaria unidad que requiere el abismo que nos propone esta alianza imperial entre Donald Trump, Milei y las oligarquías locales. Sabemos muchos de este proceso que se está dando en la acción de unidad entre las dos CTA. ¿Qué pasa o qué te parece a vos que pasa o que debiera pasar en relación al compromiso de la CGT para sumarse a un proceso de lucha que va a ser largo en los próximos años que vienen? Mira, nosotros hemos declarado el estado de movilización permanente para que todas las veces que se trate este proyecto de ley en el periodo de sesiones extraordinarias estemos movilizados. Esperamos articular de manera conjunta, con un criterio de unidad en la lucha. Sabemos que hay diferencias y estrategias diferentes. La CGT apostó a la posibilidad de un diálogo en el marco del pacto de mayo, que en realidad era un pacto de resignación y de subordinación, y que no había posibilidad de sacar nada, porque este gobierno no quiere dialogar con nadie. No, Hay no sabe algunos que dialogar. creían que eso es posible. Nosotros decimos, a este gobierno hay que enfrentarlo y vencerlo, y para eso hay que motorizar la más amplia unidad y la más amplia nivel de movilización popular. Por eso es que convocamos a movilizar en todo el país, no solamente en Plaza de Mayo. Claro, Y porque además hay que hacerles entender a los gobernadores que están apoyando a Milei que trabajadores hay en todas las provincias y que esta reforma los va a afectar a los que los votaron a ellos también. Van a terminar todos en la lona. así es más, la reforma impositiva, que es la otra cara de la misma moneda que la reforma laboral, porque a través de la reforma laboral se aplastan los salarios, se achican los salarios, se flexibiliza el trabajo y se aumentan las ganancias empresariales, y en la reforma impositiva vamos a pagar más los que menos tenemos y ya están pagando menos porque le están quitando impuestos. En la propia reforma laboral le quitan el pago de impuestos, como decíamos, los grandes empresarios. Y a las provincias le van a quitar en esta reforma impositiva el principal impuesto productivo que tienen, que es el ingreso bruto, y los van a obligar a hacer impuestos tipo IVA provinciales. O sea, el núcleo principal del ajuste lo van a trasladar a las provincias, y con la minería van a hacer una economía de saqueo y van a destruir las economías regionales. El ejemplo más claro es lo que está sucediendo en Mendoza. Aprueban proyectos mineros contaminantes y que utilizan el agua no para la vida y el riego y la producción de alimentos, sino para garantizar el desarrollo de los proyectos mineros, y terminará la poca agua que quede, los pocos glaciares que queden, todos contaminados. Sí, bueno, lo de la ley de glaciares también es una aberración. Estamos presenciando un momento catastrófico de la historia argentina, ¿eh? Sí,
Por eso que yo digo que es un paquete de medidas. Sí, Es sí, la reforma de la ley de glaciares, es la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma fiscal que quiere hacer una obligación inclusive penal, con sanciones penales para quien se salga del déficit cero. Claro, el déficit cero es haciendo recortes que cada vez van a ser mayores, porque como se reducen el pago de impuestos de las grandes empresas, los ingresos en el Estado van a ser cada vez menores y por lo tanto el ajuste para garantizar el déficit cero se tiene que hacer sobre sobre aquel presupuesto que tiene que ver con las necesidades de las mayorías populares. Claro. Y todo esto acompañado de una ley Te empezamos a fiscal, de escuchar perdón mal, Hugo. fiscal. La comunicación está fallando. No te terminamos de entender. Estoy quietito. Estás quietito. Ahí te quedaste quietito, porque ahí te empecé a escuchar bien. Bueno, te decía Sí, que dale. la ley del perdón fiscal es para convertir un Estado narco. Claro. Y además, para el que se resista, reforma de la ley penal. O sea que es todo un combo, un paquete. Es una donde quieren pesadilla, transformar es la una Argentina en pesadilla. una colonia. Es una pesadilla. Bueno, mañana va a ser una multitud, no tenemos que parar hasta ser como Bulgaria, hasta conseguir esa multitud que sacó el gobierno de ultraderecha de Bulgaria. Y cada vez son más los sectores que están anunciando que mañana se van a hacer presentes. Así que, bueno, mañana empieza una gran pelea y no termina mañana, sigue, ¿no? Así es, y los trabajadores tenemos la gran responsabilidad, trabajadores y trabajadoras, de sostener un criterio de unidad, porque en el escenario de representación institucional en el Congreso es muy favorable al gobierno. Por lo tanto, Totalmente. revertir eso hay que revertirlo en las calles. En las calles, Convocar a la exactamente. organización de la capacidad de rebelión popular de nuestro pueblo para que impedir que nuestra patria se convierta en colonia es la clave principal de las propuestas que tenemos que llevar adelante los trabajadores en este momento. Así que en eso estamos, Sandra, y agradecemos mucho que ustedes nos acompañen siempre desde estos espacios de comunicación popular. Gracias, Hugo. Recién empieza, así que vamos a seguir en comunicación. Te agradecemos Abrazo mucho esta grande. charla. Chau. Gracias, un Un beso. saludo a toda la audiencia. Chau. Gracias. Una tanda ahora. En AM530 pasan muchas